Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Y hoy, dentro del ciclo dedicado a las elecciones del próximo 22 de mayo, tenemos el honor de recibir al alcalde probable de Sevilla, candidato por el Partido Popular, don Juan Ignacio Zoido, al que va a presentar el alcalde de Madrid, probable alcalde el 23 de mayo, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Quiero empezar saludando a don José Luis Rodríguez, seguro presidente de Nueva Economía Forum, que no probable, y agradecer al candidato de nuestro partido a la alcaldía de Sevilla y muy buen amigo Juan Ignacio Zoido el que me haya dado la oportunidad de introducirle ante la sociedad madrileña. Quiero saludar a todos los embajadores, a los miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, a mis compañeros de partido, empezando de forma muy especial por el presidente del Partido Popular de Andalucía, querido Javier, artífice, como luego diré también, de mucho de lo que va a ocurrir el próximo 22 de mayo, y a Ana Mato, al alcalde José María Verde del Manzano, a Ana Pastor, a todos mis compañeros de corporación, a los diputados y senadores, a los patrocinadores, a los que conviene citar siempre, a Asisa, Red Eléctrica y BT Comunicaciones, y no puedo dejar de saludar también a esa pluma extraordinaria del periodismo español que moderará este debate, don Ignacio Camacho. Bien, como les decía, hoy tengo una satisfacción que no es protocolaria, sino que es real, que es poder decirles a los madrileños, a la sociedad de Madrid, a los medios de comunicación, al mundo empresarial, quién es Juan Ignacio Zoido. Él será quien nos haga el relato de qué va a ser Sevilla cuando él asuma las responsabilidades, pero no tengo absolutamente ninguna duda que Sevilla es una ciudad que ya al día de hoy está de enhorabuena como consecuencia de ese anticipo que el próximo 22 de mayo va a marcar un cambio político absolutamente necesario. Conozco muy bien el trabajo que ha realizado Juan Ignacio durante los últimos años. Lo conozco porque he tenido la suerte de ser convocado en numerosas ocasiones a actos con el Partido Popular de Andalucía y de Sevilla, y lo conozco porque he seguido muy de cerca cuál es su trabajo. Quiero decir que comparto con él también un origen en la formación jurídica. Los dos hicimos oposiciones a la escuela judicial, aunque él escogió después la carrera judicial y yo la carrera fiscal, y los dos en un momento determinado de nuestra vida, yo algo antes que él, tomamos la decisión de convertir esa vocación de servicio público que debe tener cualquier funcionario en nuestra nación en una acción directa a través de la gestión pública, a través de la política. Juan Ignacio compareció hace 4 años a la alcaldía de Sevilla y ganó, pero no gobernó. Sé por experiencia, porque he perdido bastantes elecciones y he tenido la suerte también y la confianza de los ciudadanos de ganar otras, que solamente hay una cosa peor que perder unas elecciones, y es ganarlas y quedarte en la oposición. Me ocurrió también a mí en Madrid en 1991 y a otros compañeros de otras formaciones políticas que han tenido esta experiencia. Las consecuencias han sido el abandono, el reintegrarse a sus oficios de carácter privado, máxime como en el caso de Juan Ignacio lo tenía plenamente garantizado. Recordábamos ahora cuando nos tomábamos un café, querido Juan Ignacio, aquel acto, no lo olvidarás, Javier, que tuvimos en la ciudad de Córdoba 3 días después de las elecciones municipales. Aquel día Juan Ignacio Zoido tomó una decisión, y esa decisión era que al margen de que los despachos habían conseguido lo que las urnas no habían facilitado, es decir, que no se produjera el cambio político, él iba a seguir. Él iba a ser leal a la confianza mayoritaria que había recibido por parte de los sevillanos, y él iba a hacer una política en la que el mismo esfuerzo, el mismo entusiasmo, la misma dedicación y el mismo trabajo que hubiese puesto, si hubiese podido gobernar como habían mandado las urnas, lo iba a hacer desde la oposición. He seguido durante estos 4 años y he visto a un hombre cercano, he visto a un hombre dialogante, he visto a un hombre que por encima de cualquier otra cosa tiene vocación de escuchar.
le he visto hablar con instituciones y personas muy poderosas, pero le he visto detenerse con la misma atención ante cualquier planteamiento individual que le haya formulado un convecino de la ciudad hisparense. Le he visto cercano a las asociaciones de vecinos. Nunca le ha importado cuál era el color político o cuál había sido la trayectoria de su interlocutor. Antes, al contrario, lo que él siempre ha buscado es, a través de esa cercanía, convertir su vocación política en un instrumento eficaz de gestión. Y hoy Sevilla necesita ese cambio y Sevilla necesita a Juan Ignacio Zoido. Muchas veces nos irrita, lo tengo que decir con toda sinceridad, el que por parte del Partido Socialista se nos quiera marcar una agenda electoral en el que parece que se nos excluye la posibilidad de hablar de aquellas cosas que más preocupan a los ciudadanos. Se nos dice que por ser municipales las elecciones tenemos que hablar de servicios, tenemos que hablar de limpieza, tenemos que hablar de iluminación. Y se nos dice que no es momento ni lugar para hablar de aquello que preocupa a los sevillanos, a los madrileños, a todos los españoles, es decir, el empleo. Y si es inadmisible la tasa que soporta el país, que está por encima del 21%, en Andalucía, querido Juan Ignacio, querido Javier, llega hasta el 29,7%. Este dato significa que 1 de cada 3 andaluces que quiere trabajar no puede hacerlo. Es una situación en la que se encuentran cerca de 1.200.000 ciudadanos de Andalucía. Y en el caso concreto de la provincia de Sevilla, la tasa del paro es el 26,5%. Estoy absolutamente convencido que las políticas que practicará Juan Ignacio al frente de la Alcaldía de Sevilla, además de mejorar la gestión, además de situar a esa ciudad en el lugar de protagonismo absoluto que le corresponde, en un ejercicio de liderazgo no solamente del sur de España, sino del sur de Europa, contribuirá de forma efectiva, extraordinariamente efectiva, a conseguir que ese gran anhelo de los ciudadanos de Sevilla y de toda España, encontrar un puesto de trabajo, se convierta en una realidad. Es un tiempo antiguo aquel que piensa que las corporaciones locales no pueden ser nada más que prestadoras de servicios. Somos actores de una nueva realidad en que las ciudades compiten entre ellas y que, por lo tanto, las políticas locales serán determinantes de la competitividad, de la productividad y, por lo tanto, del éxito de la propia sociedad. Termino. Hace tiempo que el Partido Popular de Sevilla comenzó a recorrer el camino no solamente para ser el partido más votado, que ya lo es, sino para contar con la mayoría suficiente que le permita gobernar el ayuntamiento. Creo que es un tiempo de ilusión y de esperanza, y será también, hay que recordarlo también, un preludio, un prólogo de una partitura que en estos momentos tenemos escrita en España, pero todavía no está interpretada. La partitura que llegará el día en que, después del 22 de mayo, apoyado por gestiones que estoy convencido de éxito, como la de Juan Ignacio Zoido en Sevilla, llegará el momento en que tendremos unas elecciones en Andalucía, donde Javier Arenas será el próximo presidente, y unas elecciones en España en las que Mariano Rajoy presidirá el gobierno de nuestra nación. Esa partitura necesita, para que la interpretación sea un éxito, un prólogo. Van a escuchar ustedes el prólogo, el éxito de Juan Ignacio en Sevilla. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Tiene hoy Sevilla la grandiosa oportunidad de ser fiel una vez más a la ley de su estirpe, acertando a ser mayor y mejor, sin traicionar ni abandonar esas cualidades esenciales que la han hecho ser lo que es. No es una empresa solo de minorías, ni puede lograrse sino con ambiciosa preparación, con empeño tenaz, con ideas nuevas y grandes, con pulso colectivo inasequible a la derrota y a la resignación. Y continúa, porque esa Sevilla de nuestros días la estamos creando con nuestro esfuerzo de hoy, y lo que dejamos de hacer ahora será para siempre un vacío en nuestra Sevilla eterna. Levantemos el corazón con alegría frente a ese reto del mañana, que es ante todo una oportunidad. Nos haremos dignos de ella si con la cabeza fría y sin verbalismos fáciles empezamos a andar. Es mucho el trayecto ya recorrido, es mucho también lo que queda por andar. Suscribo plenamente las palabras del historiador y escritor Florentino Pérez Enví en el prólogo de la maravillosa obra Sevilla Eterna. Fue escrita en el año 1973, prólogo que casi 40 años después
sigue representando el espíritu que el equipo político que estoy liderando anhela para la ciudad de Sevilla. Buenos días a todos y gracias por contar conmigo para compartir esta mañana aquí en Madrid, en el prestigioso Fórum Europa. Antes de nada, quería agradecerles a todos ustedes la presencia, a las autoridades, agradecer la invitación a don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía, Fórum, así como a las empresas patrocinadoras British Telecom, Asisa y Red Eléctrica Española. Agradecer también a estas empresas, así como a tantas otras de las que aquí están representadas a nivel nacional, sevillano y andaluz, su enorme implicación y esfuerzo por permanecer en Sevilla y mantener tantos puestos de trabajo, lo cual permite, sin duda, que muchas familias de nuestra ciudad puedan salir adelante. Quiero también, como no, agradecer a todos los compañeros del partido que a nivel nacional, a nivel autonómico y sevillano me acompañáis en el día de hoy. Quiero también tener unas palabras para el alcalde de Madrid. De nuevo, querido Alberto, volvemos a estar juntos. Ha sido el ejemplo que hemos tenido de referencia, no solo en Sevilla desde la oposición, sino en otras muchas ciudades y municipios desde la oposición y otras muchas ciudades desde el propio Gobierno. Gracias por tus cariñosas palabras en el día de hoy, pero sobre todo gracias por el ánimo y sobre todo el aliento que me transmitiste 3 días después de pasadas las anteriores elecciones a 1 de junio del año 2007. Y quiero que sepa, y lo digo aquí públicamente, para mí, Alberto Ruiz Gallardón es un gran referente de cómo se hacen las cosas, de cómo se gestiona bien y cómo se trabaja por los demás y cómo, defendiendo los intereses generales de un partido, se saben defender los intereses generales de los madrileños integrándolos en la nación española. Gracias también a los que desde Sevilla habéis venido hoy a acompañarme, muchas gracias. Y quiero también, en este caso, dirigirme especialmente a mi presidente regional. Él, junto con la que fue mi ministra de Justicia, que también nos acompaña, Margarita Mariscal Legante, son los artífices de que yo hoy día esté aquí. Y es verdad que Javier para mí significa mucho y yo entiendo que después de la apretada agenda que tiene, porque si bien es verdad que, utilizando sus palabras, hace más kilómetros que el baúl de la Piqué, pero es verdad que en esta apretada agenda de la campaña, que haya podido hacer un paréntesis para acompañarme en el día de hoy, para mí significa mucho de respaldo, de ánimo y de aliento. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Queridos amigos, esta mañana, 4 años después de aquella otra ocasión en la que tuve la oportunidad de explicar cuál era mi idea de Sevilla, vuelvo a presentarme ante ustedes. Hoy vengo como embajador de Sevilla, porque eso es lo que aspiro a ser a partir del día 22 de mayo. Embajador de mi ciudad, embajador de Sevilla. Y he de reconocerles que han sido 4 años muy difíciles para nosotros, pero lo han sido mucho más para tantos y tantos miles de sevillanos que han visto cómo en su ciudad había políticos que estaban perdiendo el tiempo cada día, sumiendo en una serie de discusiones estériles sin que le resolvieran los problemas reales a los sevillanos. Y hoy volvemos a colocarnos nuevamente ante el examen de la ciudad. Hoy lo hacemos aquí en Madrid, pero el día 22 tendremos el examen ante todos los sevillanos. Y esta vez espero que además de ganar, como lo hicimos en el año 2007, que seamos capaces de obtener la mayoría suficiente para gobernar Sevilla y ayudar a enderezar el rumbo que un gobierno de coalición ha perdido desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Señoras y señores, lo digo en Madrid, Sevilla no tiene techo y quiero que este foro sirva para convencerles que para nosotros Sevilla no tiene límites. Pese a que las actuales circunstancias que atraviesa España, Sevilla lo tiene muy claro. Es una situación de crisis, pero tan claro lo tiene Sevilla que está dispuesta a seguir adelante. Pero no como lo ha venido haciendo hasta ahora. Para el Partido Popular es otra manera de salir adelante y Sevilla tiene que apuntar mucho más alto de lo que lo viene haciendo. Nuestro objetivo inmediato será volver a convertirnos a lo largo del primer mandato, en los próximos 4 años, en la tercera gran ciudad de España, para después seguir avanzando. Trabajar a fondo para volver a posicionar a Sevilla en el lugar del que nunca debería de haberse movido, el lugar que merece la ciudad, el lugar que queremos los sevillanos.
Pero hemos de ser conscientes de dónde partimos. La ciudad, señoras y señores, está viviendo un momento crítico. El impacto de la crisis sobre el empleo, como muy bien decía el alcalde de Madrid, ha sido tremendo y el actual gobierno de la ciudad no ha sabido cómo manejar esta situación. Le voy a dar simplemente 3 datos. El número de parados en Sevilla ha alcanzado la cifra nada más y nada menos que de 78.175 personas, un 7,5% más que el mismo año a esta misma altura. La tasa de paro es del 27%, más de 7 puntos por encima de la tasa en España. Y estas cifras reflejan las consecuencias de la crisis, la desaparición de numerosas empresas y de autónomos y, por consiguiente, la destrucción de empleo y del tejido productivo. La caída de la actividad económica se ha traducido en el cierre de 581 empresas durante el pasado año, 581 iniciativas empresariales menos. Hemos pasado de crear 5.492 empresas en el año 2007 a tan solo 2.991 en el año 2010. Si miramos al Ayuntamiento, es el único de las principales capitales españolas que ha cerrado las cuentas del 2009 con un resultado negativo de más de 32 millones de euros. Además de todo esto, señoras y señores, el informe Mercociudad, quizás el más extenso y riguroso de su género en nuestro país, sitúa a Sevilla en el año 2010 en el puesto 23 de un ranking de 81 ciudades españolas, por detrás de Lérida, Valladolid, Palma de Mallorca, Oviedo, Logroño, Málaga, Zaragoza o Bilbao. Hemos pasado en tan solo 2 años del puesto número 6 en el año 2008 al puesto número 23 en el año 2010. Y además el Merco solo nos reconoce en el puesto número 6 como una ciudad para visitar. Esta es la situación. Pero no me voy a dejar arrastrar ni por el pesimismo ni por el desánimo. Somos de los que creemos que una crisis solo se supera reconociéndola, estudiándola y haciendo frente a la misma. Mirando hacia adelante, trabajando duro, a fondo, con empeño y sobre todo con políticas serias y eficaces. Nuestros mejores ingredientes para combatirla son el entusiasmo y la creatividad por un lado, la eficacia y la capacidad por otro. Porque Sevilla tiene la materia prima que necesita para recuperar el lugar que nunca debería haber abandonado. Y ahora nuestro objetivo es volver a convertirla en una ciudad innovadora, emprendedora, competitiva y de oportunidades. En definitiva, una ciudad, Sevilla, nuevamente abierta al mundo. Y ustedes mejor que yo conocen la importancia creciente que en todas sus empresas y en las instituciones se le viene dando a su reputación corporativa. No lo voy a descubrir yo. Reputación como indicador objetivo de su grado de excelencia y del valor de su marca y de su capacidad de liderazgo. Estos valores que al final se traducen en realidades tan tangibles como son el dominio del mercado, los beneficios de sus empresas o la capacidad para reclutar a los mejores profesionales. Y estoy convencido que estos mismos valores que acabo de citarles son válidos para el gobierno de las ciudades y creo que los gobiernos deben de empezar a actuar cada vez más como empresa. Es por ello que le doy mucho valor a la reputación urbana. Reputación que no es a la postre más que un indicador complejo del resultado de la gestión de la ciudad y del grado de satisfacción de sus ciudadanos. Es la hora de empezar a gestionar la ciudad de una manera eficiente, con menos recursos, que son indudables, y con un entorno menos favorable que en tiempos pasados, es cierto, pero gestionados con verdaderos servidores públicos. Y esa es nuestra obligación, esa es nuestra gran responsabilidad. Porque tenemos que, sin olvidar de dónde venimos y siendo respetuosos con nuestras raíces, ser capaces de ser leales a nuestra Sevilla de siempre. Pero hoy más que nunca hemos de ser fieles a nuestro tiempo también. Hemos de ser fieles al día de hoy y al futuro de Sevilla. Porque Sevilla, como todos conocen, cuenta con un gran pasado histórico, un gran legado, pero también ha de poder contar con un presente y con un futuro similar. Como lo ha sido Madrid, como lo están siendo tantas grandes ciudades en España. El objetivo colectivo al que se seguirá sumando mi equipo, con total dedicación, empeño, esfuerzo, es conseguir hacer de Sevilla una ciudad grande que logre convertirse en una gran ciudad. Una ciudad
más atrevida, más cosmopolita, capaz de generar y de vender una oferta más potente tanto a nivel empresarial como cultural, de ocio, social y también educativo, para llegar a ser una gran ciudad, además de saber gestionar eficazmente los problemas del día a día que se van presentando, que son muchos. Hay que lograr generar la energía necesaria para ello. Una energía que sea percibida desde fuera de la ciudad, no solo desde dentro, sino que sea percibida por la sociedad en general desde fuera. Una energía que se contagie, que haga de la ciudad un lugar deseable, en lugar de un espacio donde hay que huir. Un lugar en el que se quiere uno quedar, en el que uno quiere instalarse y en el que se quieren implantar nuevos proyectos, en el que poder verlos crecer, desarrollarse. Sevilla, como les comentaba anteriormente, cuenta con esta energía, cuenta con una vibrante creatividad y cuenta con mucho talento. Creatividad que contagia y talento que hay que saber aprovechar. Y hoy estoy aquí para invitarles a que sean todos ustedes grandes partícipes de la creatividad de mi ciudad y al mismo tiempo transmitirles confianza. Confianza que es necesaria para que toda iniciativa pública y privada necesite y necesita a la hora de pensar en la propia ciudad. Nada podremos conseguir si no somos capaces de trasladar y transmitir confianza y seguridad jurídica para invertir en la creatividad y en el talento de Sevilla. Sevilla va a trabajar arduamente para lograr inspirarles no solo confianza, energía positiva y creatividad, sino, como les acabo de decir, seguridad jurídica que todas las empresas están demandando. Empresas nacionales, internacionales, andaluzas y sevillanas. El equipo al que represento se va a esforzar para lograr que los propios sevillanos se convenzan de que otra Sevilla es posible. Y en eso llevamos trabajando los últimos 5 años desde la oposición. Porque otra Sevilla está a nuestro alcance, está ahí y lo podemos conseguir. Porque contamos, como les decía antes, con el potencial para ello. Y conseguirlo solo va a depender de nosotros, de trabajar duro y con ambición. Y tenemos las herramientas y las fórmulas para conseguirlo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Nuestra propuesta de gobierno se basa en el liderazgo municipal, en la eficacia en la gestión, en la transparencia y la austeridad en la administración y en la implicación del tejido empresarial unido a la sociedad civil. Creemos, señoras y señores, en un modelo de gobierno abierto en el que quepa la participación de todos, de las empresas, las instituciones, asociaciones, muchos colectivos, hombres y mujeres residentes en la ciudad de Sevilla y fuera de Sevilla. Para nosotros, la gestión y el modelo de gobierno tiene que ser un modelo como el de Madrid. Un modelo de transformación municipal que desde una perspectiva muy amplia adquiera el compromiso de revisar todo aquello que sea necesario mejorar, velar por la calidad del espacio público, trabajar por una ciudad que vaya cada día a más en todas sus aspiraciones. Aspiraciones a ser la mejor ciudad para vivir, como es Sevilla, querido alcalde de Madrid, pero también para trabajar, como también lo es Madrid, para hacer negocio, para estudiar y, ¿por qué no también, para divertirse? Esta es nuestra fórmula, esta es nuestra propuesta de gobierno. Sabemos la Sevilla que necesitamos y somos conscientes de la Sevilla que queremos. Sabemos cuál es la Sevilla que necesitan los sevillanos, la Sevilla que quieren todos y cada uno de quienes allí viven. Una Sevilla que funcione. Esa es nuestra principal encomienda, que funcione nuestra Sevilla porque queremos hacer una gran ciudad. Pero no que funcione de cualquier manera, no, que funcione bien, que sea ágil, abierta a la interlocución y que deje de ser la Administración, el Ayuntamiento, un lastre para todos aquellos que día tras día quieren crear empleo y mantener cientos de puestos de trabajo en nuestra maravillosa ciudad. Y para que funcione, tiene que hacerse de la forma más transparente posible, pues la relación entre el Ayuntamiento y las empresas no puede estar permanentemente bajo sospecha, como viene sucediendo ahora, debido a una importante falta de rigor de nuestros gobernantes en el Ayuntamiento. Señoras y señores, lo decía ahora mismo el alcalde de Madrid, tanto ustedes como yo sabemos
que el principal problema que hoy tienen los sevillanos es el empleo. Lo he dicho al comienzo. También todos los que aquí estamos convencidos de que el empleo no se crea por Real Decreto. Grave equivocación esa. Las administraciones lo que deben es de facilitar a la iniciativa privada que pueda crear el empleo. Por tanto, partiendo de esa máxima, de que el empleo no se crea por Real Decreto, el Ayuntamiento de Sevilla debe de facilitar la creación del empleo. Creación del empleo liberando de trabas administrativas, facilitando a cualquier empresario o emprendedor que quiera implantarse nuevamente en Sevilla o que ya estando implantado quiera abrir una nueva línea de negocio, facilitarle todos los trámites. Partiendo de esas premisas, es vital que el futuro Ayuntamiento de Sevilla se emplee a fondo para promover el mayor número de oportunidades y facilitar las iniciativas privadas que generen empleo de calidad y estable. Y permítanme que, llegado a este punto, recapitule y vuelva a recalcar los 4 principios que recoge y que contempla nuestro programa de gobierno. Principios que se van a basar siempre en el diálogo, que habremos de establecer y mantener de forma permanente y fluida con todos los agentes económicos y sociales, empresarios, sindicatos, asociaciones, vecinos, con todos. Y sin extenderme, voy a ponerle encima de la mesa 4 principios que tienen que ser de aplicación transversal en todas las áreas del Gobierno de la ciudad, que tienen que presidir todas las actuaciones del nuevo Ayuntamiento de Sevilla. En primer lugar, eficacia y austeridad. En segundo lugar, transparencia. En tercer lugar, seguridad jurídica. Y en cuarto lugar, fluidez en la interlocución. Eficacia en la gestión o, lo que es lo mismo, agilidad y rapidez en los trámites municipales, para de esa forma mejorar y favorecer los procesos de implantación de las empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, apoyándonos en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para que todo resulte más sencillo, más controlado, más rápido y más exitoso. Y la austeridad, que adelgace la estructura municipal para mejorar y recuperar el rendimiento de los buenos funcionarios y reducir el número de altos cargos de carácter político. Curiosamente, en Sevilla hay 21 delegaciones de gobierno. Pasarán en el nuevo gobierno a ser 7 delegaciones de gobierno. Es curioso. Madrid tiene 9 delegaciones de gobierno, alcalde. Es bastante más grande que Sevilla. Bastante más servicios públicos se prestan en Madrid. En Sevilla hay 21 delegaciones de gobierno. Pasarán a ser 7, señoras y señores. Decía que el segundo de los principios fundamentales era la transparencia, para que garantice la libre competencia y la implantación de criterios técnicos y la coordinación entre las administraciones y los agentes sociales, para que esas sean las únicas reglas del juego, que estén muy claras. Las reglas del juego no pueden cambiar después de iniciarse el partido, que sean reglas conocidas y compartidas absolutamente por todos. Y al mismo tiempo una hacienda rigurosa con controles económicos eficaces para lograr la transparencia en la utilización de los fondos públicos. Voy a hacer desaparecer muchas fundaciones que se han creado en Sevilla con el objeto de evitar y eludir el control de la intervención municipal. En tercer lugar, hablaba de la seguridad jurídica. Y lo comentaba antes, los empresarios y los inversores necesitan contar con seguridad jurídica y un marco jurídico coherente. Un marco que se aplique con rigor, de forma consensuada y que se esté adecuando permanentemente, con lógica, a las circunstancias de cada momento, para que sirva a los intereses generales y no estar enmarcado de una manera demasiado encorsetada. Un marco jurídico que se alinee con los intereses de los ciudadanos y los intereses empresariales. Un marco que vaya a evitar en todo momento la incertidumbre, porque todos los que aquí se sientan hoy saben que la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión y no queremos que ningún inversor se retraiga al pensar en la ciudad de Sevilla. Más bien todo lo contrario. Sevilla ha sido en el pasado y tiene que volver a ser una ciudad solvente, una ciudad abierta y una ciudad que le dé la bienvenida a nuevos proyectos. Una ciudad, en definitiva, que favorezca y que acoja de buen grado la creación de empleo. En cuarto lugar, un principio fundamental, la fluidez en la interlocución. Esto es algo que queremos garantizar en todo momento, una administración receptiva que sea capaz de dar una respuesta eficaz y ágil. Hoy por hoy, las relaciones entre la Delegación de Economía de nuestro Ayuntamiento y todos los agentes sociales están rotas. Así no se puede ir a ningún lado.
Señoras y señores, voy a describirle, y siempre bajo el paraguas de estos 4 principios y sin perder de vista la obligada austeridad que tenemos en este momento, hemos recogido una serie de iniciativas en nuestro programa. Unas iniciativas que quiero hoy aquí poner encima de la mesa porque quiero que muchos de ustedes las puedan ver con cariño y les quiero trasladar la confianza y la seguridad jurídica para que vayan a invertir a Sevilla. Y permítanme que ponga encima de la mesa algunas de las oportunidades que van a poder tener en nuestra ciudad. Hemos propuesto la creación de una zona franca en el puerto de Sevilla, el único puerto de interior que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos la oportunidad de dotarlo de nuevas infraestructuras para que vayan a beneficiarse desde el punto de vista fiscal y allí puedan encontrar nuevas oportunidades para invertir en Sevilla. Al mismo tiempo tendremos que sacar la máxima rentabilidad de nuestras infraestructuras aeroportuarias y por eso también vamos a proponer el incremento de la actividad del aeropuerto de Sevilla mediante la creación de una plataforma logística de carga y descarga. Queremos trabajar junto con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y la Asociación de Jóvenes Empresarios para poner en marcha una oficina de atención al inversor, darle un tratamiento personalizado para que siempre tenga la misma persona que le tenga que resolver, desde el primer hasta el último trámite que tenga pendiente en nuestro ayuntamiento. Vamos a revisar la estrategia turística de la ciudad para hacerla dentro de las grandes oportunidades que representa Sevilla, más atractiva, y añadir nuevos modelos turísticos modernos que enriquezcan nuestra oferta como destino de calidad, de turismo de congreso y, por qué no decirlo, de grandes eventos, sobre todo deportivos. Y agradezco en este momento la asistencia de un sevillano como es el presidente de la Federación Española de Tenis, a quien le agradezco que nos esté ayudando para que Sevilla cuente con un gran torneo de tenis acorde con las posibilidades de nuestra ciudad. Señoras y señores, me emociono cuando hablo del río Guadalquivir. Es el nuevo eje y tiene que ser el nuevo eje vertebrador de la ciudad. 11 kilómetros de ribera del río, atraviesa la ciudad de norte a sur y ahí tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias y lo tenemos que dotar de nuevos espacios e infraestructuras de carácter turístico, cultural, empresarial, de ocio. Y aquí hablo, por ejemplo, la oportunidad que tenemos de la fábrica de tabaco de Altadi. Tiene que ser una referencia. Tiene que ser la fábrica de tabaco de Altadi un ejemplo de cómo vamos a generar riqueza en nuestra ciudad. Y ahí tenemos una gran oportunidad. Y me dirijo a la iniciativa privada. Tendrán una gran oportunidad en Sevilla. A la ribera del río, un espacio magnífico donde poder ponerlo en valor y generar riqueza y trabajo, con observancia escrupulosa de la legalidad vigente. Y al mismo tiempo también quiero poner encima de la mesa la antigua fábrica de artillería, en un centro neurálgico del barrio de San Bernardo y en el entorno de Nervión, donde en 22.500 metros tenemos la oportunidad museística, de ocio, cultural, comercial y de usos administrativos. Qué riqueza la que tenemos ahí. No hay otra forma que ir de la mano de la iniciativa privada. Hay quien se cuestiona filosófica, ideológicamente, si es o no oportuno la colaboración público-privada. Yo siempre he defendido la colaboración público-privada, pero es que hoy no hay nadie que se pueda negar a ella. No hay dinero en el Estado, no hay dinero en las comunidades autónomas, no hay dinero en los ayuntamientos. Bienvenida sea la colaboración público-privada porque es la única manera de que podamos crear ilusión y seamos capaces de crear riqueza y empleo en nuestras ciudades. Y, cómo no, voy a apostar también en la colaboración público-privada y, aunque no sea competencia del Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento tiene que liderar la construcción de la Ciudad de la Justicia. Y hemos propuesto un espacio. 13 años esperando la Ciudad de la Justicia y queremos buscar la colaboración público-privada para que el Distrito Judicial sea nuevamente algo posible y algo real en nuestra ciudad. En definitiva, señoras y señores, al margen de todas estas iniciativas, no podemos olvidarnos de los sectores económicos que también deben de ser claves en Sevilla. Proyectos de I+D+I, como es el sector aeronáutico, que cada día tiene más incidencia en Sevilla, el sector de la industria agroalimentaria, que se ha venido modernizando y adaptando a los tiempos, pero que siempre ha sido trascendental en el crecimiento de Sevilla, y por último también donde hoy por hoy estamos siendo líderes en muchos aspectos, que es el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética.
No podemos olvidarnos, ni debemos hacerlo, de estos sectores, porque también en ello tenemos que ser un auténtico referente en cuanto a la generación de empleo y de empresas que hoy por hoy son líderes a nivel no solo nacional, sino también internacional. Y para ello vamos a potenciar también el Parque Tecnológico Cartuja 93 y hacer de allí un espacio moderno que sea foco de atracción para nuevas empresas. En definitiva, y voy terminando, nosotros queremos que Sevilla sea una auténtica empresa solvente, creíble y capaz de retener y atraer el talento, de generar empleo y capaz de mantener todos los puestos de trabajo. Y en esta tarea hemos invertido los últimos 5 años, como decía Alberto Ruiz Gallardón. Nos hemos dedicado a revisar la situación de la ciudad en todos los aspectos, en lo económico, en lo cultural, en lo turístico, en lo social. Codo con codo lo hemos estado compartiendo con todos los agentes sociales y estoy convencido que conocemos perfectamente la Sevilla que quieren todos los sevillanos. Porque, como comentaba antes, tenemos muy claro el modelo de gestión que necesita nuestra ciudad para los próximos 4 años. Y vamos a poner al frente de la ciudad un gobierno eficaz, centrado en dar respuestas rápidas a los problemas reales en todos los ámbitos de la ciudad, pero apoyado, eso sí, en una gestión profesional de los más capacitados al frente de las empresas municipales. Y vamos a actuar con responsabilidades de una administración transparente, ética y ejemplar, lo opuesto a lo que desgraciadamente está sucediendo en estos últimos años. Porque nosotros creemos en un gobierno más abierto, permanentemente a disposición de las necesidades de todos. No se puede excluir a nadie. Un gobierno en el que todos los agentes de la ciudad puedan contar con un rol mucho más activo dentro de su ayuntamiento. Me parece importantísimo incrementar esa participación. Y creemos en una inversión de recursos responsable y eficiente. Inversión capaz de dinamizar la ciudad económicamente, capaz de transformar a Sevilla y de convertirla en una gran ciudad de oportunidades, una gran ciudad moderna y competitiva, respetando el pasado, pero siendo consciente de la responsabilidad que tenemos contraído con el presente y, sobre todo, con el futuro. Y vamos a trabajar para que la capital de Andalucía, Sevilla, alcance un nivel económico equiparable al resto de las capitales españolas y europeas. Y queremos posicionar a Sevilla no solo como una ciudad atractiva para vivir, que ya lo es, sino también como una ciudad atractiva para trabajar y, sobre todo, para invertir. Y siempre bajo un modelo de excelencia que nos permita contar con unos servicios públicos de calidad, eficaces y eficientes. Y apostamos por hacer de nuestra ciudad un referente en la limpieza y la seguridad, así como también vamos a exigir nuestra modernización de red de transporte con una red completa de metro, las líneas 2, 3 y 4. En definitiva, vamos a hacer de Sevilla una ciudad saludable, abierta, volcada en sus barrios, en sus zonas verdes, los servicios sociales, la cultura y el deporte, como lo ha hecho Madrid. Haremos de Sevilla una ciudad innovadora en la que el talento volverá a brillar con luz propia, en definitiva, una Sevilla que funcione. Nosotros, señoras y señores, queremos hacer de Sevilla una ciudad con un buen gobierno, que sea eficaz, como le he dicho antes, que sea transparente y que sea austero, que ofrezca servicios de calidad que la hagan funcionar y que proyecte al exterior una imagen sólida y excelente. Todo lo contrario de lo que existe en los últimos años en Sevilla. Hay 2 opciones, la que llevan gobernando durante los últimos 8 años o nosotros. Y hoy, señoras y señores, he venido yo a hablarles de cómo queremos gobernar Sevilla, de la ilusión que estamos ya percibiendo en todos los sevillanos. He venido a hablarles de mi ciudad, la ciudad a la que quiero. Una gran ciudad de oportunidades y de futuro. Un futuro que tenemos entre todos nosotros en nuestras manos. Y como les decía al comienzo, es mucho el trayecto recorrido, pero es también mucho lo que nos queda por andar. Muchos días, muchas gracias y queremos una oportunidad. Muchas gracias, señores alcaldes. Don Ignacio Camacho, que fuera, como ustedes recuerdan, director del diario ABC, comentarista en varios medios, será, y sevillano, cosa muy importante, va a ser el moderador del coloquio de hoy. Muchas gracias. Buenos días.
Señor Zoido, no tenemos demasiado tiempo y muchas preguntas. Le ruego que sea lo más conciso que pueda, incluso más conciso de lo que pueda. Empezamos hablando de política nacional. ¿Usted, qué juez, cree que es razonable que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso de amparo de Bildu? Hablo no como juez, que ahora mismo estoy en excedencia forzosa, porque así nos la limitamos nosotros también. Pero tengo muy claro, yo respeto las decisiones judiciales, pero no comparto la decisión del Tribunal Constitucional. Y, por tanto, yo me alineo con aquello sin conocer todavía el contenido de los votos particulares, pero no comparto la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Le perjudica o le beneficia que se hable de Bildu y, en general, de otros temas nacionales durante la campaña? Es muy difícil sustraerse de un tema tan complejo, complicado, delicado y que llega a lo más profundo en Sevilla, donde 2 jóvenes perdieron la vida simplemente por pensar en la libertad y la democracia. Es muy difícil sustraerse, pero yo creo que hoy por hoy en Sevilla el principal problema es el empleo y la transparencia que quieren los ciudadanos en su ayuntamiento para creer en el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Sevilla le ha perdido el respeto a los ciudadanos y los ciudadanos le han perdido el respeto al ayuntamiento. Me parece que eso es gravísimo. Hay varias preguntas en relación con los escándalos políticos que hay últimamente en Andalucía. Una de ellas la interpela directamente sobre su concepto sobre la responsabilidad que pueda tener el expresidente Manuel Chávez. Otra quiere saber qué opina usted de la dimisión en plena campaña de la directora general de Empleo de Andalucía. Bueno, conteste estas dos y ahora le sigo. Quizás sea un testigo de excepción yo, porque a través de Mercasevilla, con unos empresarios que fueron extorsionados y grabaron una conversación, se ha ido descubriendo una gran trama de corrupción generalizada que había en Andalucía. Que todos sabíamos que había algo raro, pero que nadie sabía. Y a partir del hilo de Mercasevilla, de unos ERES que fueron fraudulentos, a los que tuve oportunidad de interpelar en varias ocasiones en el Parlamento de Andalucía, hasta 3 consejeros, pues nadie supo darnos una respuesta. La investigación judicial ha sido la que ha sido capaz de desmontar esta situación. Creo que el presidente Chávez era materialmente imposible que estuviera ajeno a todo esto. Basta con recordar el contenido de las conversaciones que grabaron los empresarios. Yo no he visto más desparpajo en aquellos 2 destacados militantes socialistas, dirigentes de Mercasevilla, que le decían: la Junta colabora con quien colabora. Si es muy fácil, deja un maletín con 300.000 euros en mi despacho y tú no te preocupes que los problemas se arreglan. La Junta colabora con quien colabora. Tú dejas el dinero y no preguntes si es para carteles de Felipe González o para los niños saharauis. Quien con ese desparpajo es capaz de mantener una conversación, no cabe la menor duda que el máximo responsable de la Junta de Andalucía tenía que tener, lógicamente, por deducción, conocimiento de esa situación. La situación de escandalosa de los ERE es que empezamos por 2 ERE, por 2 intrusos, después había algunos desalmados que habían traicionado la buena voluntad, pero ahora resulta que todos son de lo mismo. Son todos militantes socialistas, son todos familiares, destacados militantes socialistas, antiguos alcaldes, antiguos directores generales y ahora también dimite la directora general. Yo creo que el círculo se está cerrando y es una pena que, desde luego, en estos momentos de crisis, el ejemplo que se está dando desde Sevilla haga que al final repercuta en lo que es la actividad y la función pública de la política, que quiero romper una lanza. Yo estoy aquí con mucho orgullo, pero cuando cada día le tengo que explicar a mis hijos que estoy en política y que creo en la política, me planteo un problema. Si se lo tengo que explicar a mis hijos en el desayuno, ¿qué es lo que estará pensando la gente? Por eso yo creo que deben de dejar ya de ocultar cosas, ponerlo todo encima de la mesa, y desde luego creo que la dimisión del señor Chávez y del señor Griñán están al caer. La tercera pregunta que había sobre el asunto la acaba usted de sacar a la luz. ¿Qué piensa usted hacer para recuperar el crédito de unos políticos y de una política asolada por los escándalos? Pues lo que he venido hablando a lo largo de mi intervención, la transparencia, publicidad absoluta, que no haya ningún oscurantismo. Pues voy a poner un ejemplo, parece mentira, pero resulta que en Sevilla la primera norma que aprobó el Ayuntamiento fue no facilitar información a la oposición. La segunda, excluirnos del Consejo de Administración de la Empresa Pública del Agua.
El tercero puede ser que después de descubrir lo de Mercasevilla nos hayan expulsado del Consejo de Administración de Mercasevilla. Con eso no. No hay ninguna publicidad de cómo se conceden los contratos en Sevilla ni a quién se les... Y yo también lo ponía encima de la mesa. Las reglas del juego tienen que ser claras y hay que romper esa relación de desconfianza que hay ahora mismo entre administración y empresario, porque al final quien genera siempre la situación de desconfianza es el ayuntamiento. Por eso creo que para recuperar la confianza, transparencia absoluta y responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Señor Zoido, usted que parte con Vitola de favorito, que tiene encuestas que le apuntan a la mayoría absoluta, hay una pregunta que dice que si teme usted un voto oculto que vuelva a dejarle fuera de la alcaldía en el último minuto. Bueno, yo no lo temo. Yo creo que al final el resultado hay que respetarlo y son las reglas del juego. Lo único que creo que no se va a producir esa situación. Y lo digo no porque haya varias encuestas que nos den una mayoría suficiente para poder gobernar, sino por el ambiente que se ve en Sevilla en la calle. El ambiente, el espíritu que tiene la gente de cambio, yo creo y lo estoy palpando. Y en eso es en lo que yo me baso para saber que ya el cambio en Sevilla va a ser el detonante para a su vez el propio cambio en Andalucía y en España. Así que yo creo que no se va a dar el caso que usted me dice. Y si se da, pues hay que tener espíritu deportivo nuevamente para quienes están llevando a Sevilla esa situación, pues pudieran seguir gobernando. Porque además, como no le dan publicidad, porque digo, bueno, si tienen ya reeditado el pacto, ¿por qué no van juntos? Pues no, eso no lo hacen. En fin, yo lo que pido es que haya transparencia y que decida cada uno qué es lo que va a hacer. Creo que lo comentaba antes. Hay dos opciones en Sevilla. El gobierno de Izquierda Unida con el señor Torrijos y el señor Espada por el PSOE, que ha cambiado la cara del señor Montesirín, pero las formas de gobernar son las mismas, el espíritu es el mismo, o la alternativa que nosotros ofrecemos de un gobierno abierto. Y yo lo que sí agradezco es a tantos sevillanos que declarándose militantes de Izquierda Unida y militantes del Partido Socialista me paran por la calle y me dicen que me van a prestar el voto porque es necesario el cambio político en Sevilla. Y a esas personas no se le puede defraudar. No le voy a defraudar a los militantes y simpatizantes del PP, pero no puedo defraudarle a aquellos que van a ser capaces, que teniendo otra opción política, han decidido darnos su confianza porque creen que es más importante el cambio político que votar unos proyectos y unos modelos que están agotados. ¿Me podría decir 2 o 3 cosas que hayan hecho bien sus antecesores o el actual equipo de gobierno? Mire, yo creo que puse mucho énfasis en que había un determinado chabolismo en Sevilla que había que erradicar. Se han dado pasos, queda mucho por hacer, pero es verdad que ahí estuvieron 8 años sin hacer nada y ahora han hecho algo. El carril bici, con algunos defectos en algunos puntos, pero también creo que ha sido algo acertado. Y algún tema de peatonalización con falta de diálogo, pero se han adoptado alguna medida en esa línea. Pero, sin embargo, la gestión ha sido nefasta. Un endeudamiento con proyectos megalómanos que no son nada productivos. Y, por otro lado, también el que las obras en Sevilla sean eternas. Todo el mundo coincide que las obras presentan algunas incomodidades. Yo ayer, cuando con parte de mi equipo estaba paseando por Serrano, además vine esta Navidad también, y le estuve paseando, alcalde. ¿Cómo ha quedado Serrano? ¿Cómo ha quedado Serrano? Bien, pues en Sevilla, para hacer un paso soterrado de 100 metros, llevamos 2 años y medio, no se ha terminado. Bien, en definitiva, yo creo que hay que someterse a proyecto, presupuesto y plazo. Creo que en Sevilla se han hecho pocas cosas bien para estar 12 años gobernando la misma persona, el mismo partido, y sin embargo se han hecho muchas cosas mal, que han roto zonas importantes de Sevilla, que le han hecho perder el sabor y además no han sabido desarrollar las nuevas zonas. Y es curioso, le han cobrado a todos los empresarios los convenios urbanísticos y se han gastado el dinero de los convenios urbanísticos que estaba reservado para el desarrollo de los sistemas generales, se lo han gastado en otras cosas. Y ahora habrá que desarrollar los sistemas generales, con lo cual a la deuda que ya hay acumulada, más las que quedan en los cajones, habrá que incorporar el dinero que hay que poner para desarrollar las nuevas zonas urbanísticas en Sevilla. ¿Piensa usted revocar algún proyecto o alguna obra del actual equipo de gobierno? Alguna habrá que replantearse. Sin embargo, yo lo he dicho muy abiertamente, nosotros auspiciamos un cambio tranquilo. Aquello que funcione lo vamos a mantener. Lo que haya que cambiar, hay que cambiarlo y cuanto antes.
y sobre todo lo que hay que cambiar en nuestra ciudad es el ánimo y el espíritu. La colaboración con la iniciativa privada tiene que ser inmediata y tenemos que trasladar esa confianza jurídica, porque si no en Sevilla no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso ahí estoy decidido a una apuesta desde el primer día, a tenderle la mano a todo aquel que quiera invertir en Sevilla, a abrirle nuestras puertas para que tenga una gran oportunidad de generar riqueza y al mismo tiempo que se genere mucho trabajo en nuestra ciudad, que es lo que necesitamos. Perdone que le insista, ¿tiene pensado alguna medida concreta que tumbar? ¿Que tumbar? Tenemos alguna. ¿Y no la puede contar? Bien, le voy a decir. La absurda e improvisada bloqueo de los accesos al centro en nuestra ciudad. Eso no tiene sentido. Y por tanto vamos a proceder inmediatamente, en el primer pleno que no sea de organización de la ciudad, a revocar esa medida. El plan del centro hay que derogarlo y hay que permitir el acceso al centro, y nos pondremos manos a la obra inmediatamente para construir una red de aparcamiento que sea válida y que permita absorber a todas las personas que quieran confluir. Mejoraremos el transporte público a través de nuevas líneas de Tusan y unos microbuses eléctricos que puedan atravesar el centro histórico de nuestra ciudad, porque claro, es que cerrar el centro como lo han cerrado, les quiero a todos ustedes trasladar una cosa, que es que el centro, el casco histórico de Sevilla es más grande que Ávila y lo han bloqueado entero. Y solo se puede estar dentro 45 minutos, salvo que se tenga una autorización. Eso hay que volverlo, porque desde luego son muchos los comercios que están cerrando, pero sobre todo se ha cambiado la forma de vivir. Los despachos de abogados, los despachos de determinadas compañías, los despachos de muchos profesionales, las consultas de médicos, y eso hay que derogarlo inmediatamente y poner un plan racional y al mismo tiempo garantizar los servicios públicos. La construcción del rascacielos de 150 metros de altura que tiene el dictamen en contra de la UNESCO es irreversible. Las declaraciones de la UNESCO, esto es como todo, porque uno escucha al presidente antes de Cajasol, ahora copresidente de Banca Cívica, y dice que tiene el respaldo de la UNESCO. Escucha a unos a otros y le dice que está en contra de la UNESCO. Lo que me parece que es un proyecto que no tiene hoy por hoy viabilidad económica. Creo que desgraciadamente no cuenta con todas las garantías en cuanto a las licencias para el proyecto, están muy dudosas y creo que habría que replantearse esa situación. Sin embargo, no soy partidario de estar permanentemente revisando las actuaciones de otros. Creo que con eso no contribuiríamos al desarrollo equilibrado de la ciudad. Pero desde luego lo que voy a exigir es el cumplimiento estricto de toda la normativa y al mismo tiempo volver a exigir de la comunidad autónoma que le pague la deuda que tiene con Sevilla. Digo esto porque en uno de los puntos más conflictivos del tráfico en nuestra ciudad estamos generando ese rascacielos, como usted lo denominaba, don Ignacio, pero sin embargo no se ha previsto cómo se entra hasta allí, qué puentes nuevos va a haber sobre el río Guadalquivir para poder acceder, una vez más improvisando en Sevilla en lugar de que haya una planificación y coordinación en las infraestructuras. Como siempre, desgraciadamente, en estos últimos años se ha empezado la casa por el tejado y yo lamento que se haga así, pero habrá que ponerle mucha racionalidad a ese proyecto que hoy los actuales gobernantes no han sido capaces de ponerle. ¿Le he entendido que la licencia de la torre es revocable? En algún aspecto hay que revisarla. Hay una pregunta que quiere saber, ¿qué importaría a usted de otras ciudades españolas si pudiese diseñar o implantar algo para hacer una ciudad más habitable? Y otra que le sugiere si se ha planteado hacer una especie de Madrid-Río, ya que tenemos aquí al alcalde Gallardón, en el Guadalquivir. Bien, a mí me gustaría a Sevilla llevarme el espíritu emprendedor de Madrid. Y sobre todo cómo Madrid ha sabido compaginar la cultura, las iniciativas empresariales y sobre todo también la renovación de todas las viviendas. Es curioso, desde el punto de vista social, medioambiental, Madrid es un ejemplo. Y desde el espíritu emprendedor, ¿qué podremos decir de Madrid? Ahora también al mismo tiempo digo, el río Guadalquivir, con todos mis respetos para Madrid, no es igual que el Manzanares. Tiene eso. Entonces, lo que sí le digo, si Madrid hubiera tenido el río Guadalquivir, si lo hubiera tenido Madrid, pero bueno, querido alcalde de Madrid, el río Guadalquivir lo tenemos nosotros. Y ahí del río Guadalquivir vamos a hacer
vamos a hacer el gran eje vertebrador de la nueva Sevilla y que se sientan orgullosos de lo que hemos podido diseñar, acometer, emprender, ilusionar y comprometer a todas las iniciativas, instituciones e iniciativas privadas, para que las próximas generaciones se puedan sentir orgullosos de ello. Hay un representante de la Confederación Española de Centros de Enseñanza que le pregunta si, en el caso de ser usted alcalde, solicitaría a la Junta de Andalucía que elimine la zonificación escolar en Sevilla, como ha prometido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues a mí me encantaría. Yo, mire, les voy a decir una cosa. Yo vivo enfrente del colegio donde mis hijos mayores estudiaron, Colegio Portaceli. Sin embargo, mi hijo Fernandito no ha podido entrar allí, con 3 años, porque no lo han tocado por el sorteo. Y vivimos enfrente del colegio. Yo creo que la educación es la gran asignatura pendiente que tenemos en España, pero si en España es necesario abordar la reforma del modelo educativo, no se imaginan ustedes lo que hay que reformar en Andalucía. Señor Zoido, ¿su rival verdadero es Juan Espadas o Rodrigo Torrijos? Son los dos, son la misma cosa. 2 caras de la misma moneda. Ayer le oía a usted en televisión sugerir un rumor que había oído por la ciudad de una alcaldía compartida. Quien me lo dijo se ponía las manos en la cabeza, porque es verdad que se está hablando mucho por la ciudad, de que como la economía ahora está parada y ya han destruido todas posibles relaciones, que es curioso, en Sevilla es la única ciudad de España que la delegación de Economía y Empleo está en manos de Izquierda Unida, la única. Y claro, que ahora quieren urbanismo. Pero es que dicen que ¿por qué urbanismo? Si también pueden tener reeditar un pacto donde urbanismo sea 2 años para ellos y otros 2 años el gobierno de la propia ciudad. Por eso digo que yo me echo a temblar, como se echan a temblar muchos sevillanos, incluso militantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Por tanto, son 2 caras de la misma moneda. Pues hay alguien que les recuerda que ayer en este mismo foro el candidato de Izquierda Unida dijo que las relaciones de la Delegación de Economía y Empleo con los empresarios eran excelentes. Y quiere saber qué opina usted de eso. ¿En Sevilla? Sí, entiendo que sí. Bien, el delegado de Economía y Empleo de nuestra ciudad fue el que todas las cámaras sorprendieron el día de la huelga, acompañando al piquete que rompió los cristales de un establecimiento público. Ese es el delegado de Economía y Empleo. La última reunión, que a mí me da vergüenza tener que decir esto aquí, si no es porque don Ignacio me lo está preguntando, yo, como verán, en mi intervención no he hablado de esos aspectos que me avergüenzo. Pero es verdad, eso es así. Y desde luego en la última reunión que hubo en el ayuntamiento, cuando entró ese señor y se sentó, se levantaron todos los empresarios, representantes de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, porque mientras ese señor se siente, no se sienta. Si eso es mantener buenas relaciones, imagínense el día que sean malas. ¿Es verdad que el Ayuntamiento de Sevilla tiene pendientes de pago todavía facturas en pesetas? Sí. Las he pedido y no las han sacado todavía, pero el otro día nos decía el alcalde que aun después de celebradas las elecciones puede seguir convocando plenos extraordinarios. Bueno, pues todavía nos quedan algunos plenos extraordinarios. Y yo lo único que le pido es, de verdad, lo digo sinceramente, tienen a muchos empresarios en vilo, porque tienen pendiente de cobrar sus facturas. Y yo lo único que quiero es saber cuáles son las facturas que están pendientes, porque habrá que refinanciar la deuda hasta el límite que nos permite la legislación vigente. Pero lo primero que hay que hacer es pagarle a los proveedores. Y a mí me parece lamentable que no se haya pagado a los proveedores con facturas pendientes durante tanto tiempo, porque si había un defecto lo que había que subsanarlo y abónese. Pero desde luego yo lamento que el Ayuntamiento de Sevilla tenga a tantos proveedores, a tantos empresarios pendientes de arreglarle su situación. Y yo a todo aquel que viene a hablarme siempre le digo lo mismo, que van a contar con nuestro apoyo para poder resolver esa situación, porque tienen desde luego en vilo a muchísimos empresarios que dependen en definitiva después de ellos los miles de puestos de trabajo que hay que saber mantener en Sevilla. Y sin embargo, pues desgraciadamente nos estamos viendo abocados a esa situación.
Y como digo, yo conozco a 2 personas que me han asegurado tener la factura, pero claro que no me las quieren dar porque quieren cobrarla, aunque sea en pesetas, las transforman después a euros, pero quieren cobrarla y no me la quieren dar por temor a que haya encima represalia contra ellos. Para ir terminando, hay 2 preguntas de medidas en positivo. Una que le pregunta a usted cómo se puede mejorar el perfil internacional del recurso humano en Sevilla. Y otra del señor Buqueras, que como usted sabe lleva una larga lucha por la racionalidad horaria, y que le pregunta que qué política, si tiene pensado aplicar alguna política de horarios para favorecer la conciliación, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Los 2 temas me parecen importantísimos. Lo primero, cuando yo hablaba de la eficacia y de la eficiencia de los servicios públicos, y yo decía que voy a buscar a los mejores para ponerlos al frente de las empresas públicas, de organismos autónomos, porque tenemos de verdad que saber ser competitivos. Podremos tener un gran patrimonio, pero si no somos competitivos, si no sabemos ir a los organismos adecuados, si no sabemos estar y debatir y conseguir, allí donde se toman las importantes decisiones, medidas y propuestas concretas para Sevilla que supongan un gran beneficio, nos estamos equivocando. Y por eso voy a prescindir de mucho cargo público político designado a dedo y voy a buscar a los mejores profesionales, que el currículum sea lo único que valga para hacerse merecedor y acreedor de esos determinados puestos que permitan que Sevilla a nivel internacional, incluso nacional, pueda ser mucho más competitivo. Y desde luego no cabe la menor duda, ya he tenido bastantes reuniones con quienes están propiciando la conciliación de la vida laboral y familiar. Creo que en las grandes concentraciones de empresas hay que propiciar el que haya guarderías públicas o concertadas, y también tenemos que propiciar, sobre todo desde el Ayuntamiento, un horario que le permita a los funcionarios, porque creo que se puede incentivar la conciliación de la vida laboral y familiar. Y al mismo tiempo, en Sevilla tenemos que ayudarnos de la administración electrónica, que desde luego en Sevilla estamos a años de otras administraciones y de otros ayuntamientos. También tenemos que basarnos en la administración electrónica para que la flexibilidad del horario le posibilite al funcionario y sobre todo a la funcionaria conciliar la vida laboral y familiar. Me parece que si no avanzamos en esa línea, mucho golpe de pecho, mucha declaración programática, pero al final no estamos yendo a la raíz del problema. Y para terminar, una política. ¿Es usted partidario del adelanto de las elecciones generales y andaluzas, en especial a la vista de la situación económica y ante la previsible pérdida de poder y de votos del PSOE en las municipales del día 22? Don Ignacio, a mí el sentido común me encanta aplicarlo en todas las facetas de mi vida. Y creo que hoy el sentido común y el más general nos dice que pasadas las elecciones municipales y autonómicas hay que proceder inmediatamente a la convocatoria de elecciones generales y, por supuesto, también las andaluzas, que van, en cierta medida, desgraciadamente, siempre vinculadas a las generales. Todo lo demás es prolongar una agonía. Nadie cree, nadie confía en este gobierno, lo lidere la persona que lo lidera. Así que, como creo que es de sentido común, deben de prevalecer los intereses generales de una nación, los intereses generales de toda la población española, a los intereses de un partido, de pretender con alguna medida, con algún gesto o esperando alguna suerte que le pueda cambiar el viento por donde le viene. Así que elecciones cuanto antes. Muchas gracias por su concisión. Tiene la palabra en nombre de los patrocinadores don Manuel Torres para cerrar el acto. Buenos días a todos. Agradecerles en nombre de todos los patrocinadores su asistencia y participación y desearle al candidato Zoido y a su equipo replicar en las urnas el mismo éxito que ha tenido en la calle, que desde luego ha sido ejemplar. Muchas gracias a todos.